Bueno, hola a todos, a todas. Estamos comenzando un nuevo webinar. Ahí estamos esperando que se conecten algunas personas más para ya comenzar. El webinar de hoy va a ser de cirugías complejas de la pared abdominal, neumoperitoneo progresivo y el uso de la toxina botulínica en las eventroplastías. Hoy nos va a estar acompañando, disertando con nosotros, Elizabeth Esther Jiménez. Es licenciada en instrumentación quirúrgica y auxiliar en anestesia. Trabaja en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en el Departamento de Urgencias y por 20 años fue instrumentador del doctor León Hersey en el ámbito privado. El doctor fue el jefe del sector de paredes abdominal del Hospital Pirovano, donde ejerció con pasión durante 25 años. Es un genuino y destacado cirujano de la pared abdominal en el mundo. Bueno, Elizabeth, te damos la bienvenida, puedes activar tu micrófono y a continuación vamos a compartir pantalla, ¿sí? Les vamos a decir rapidito para que tengan en cuenta que al finalizar este webinar va a haber un sorteo, ¿sí? Así que les pedimos que presten mucha atención. Elizabeth, te dejamos. Ahí se ve perfecto. Eli, ya cuando quieras te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, agradezco a Instrumentadores Quirúrgica Argentina y a Propato por esta convocatoria. Para mí es un honor poder compartir mi experiencia sobre esta especialidad por la que tengo tanta pasión como es la cirugía de la pared abdominal. Bueno, mi ponencia en el día de hoy se titula Cirugías complejas de la pared abdominal, neumoperitoneo progresivo y uso de la toxina botulínica en las eventroplastias. Bueno, antes que nada voy a hacer una introducción, ya que creo que nos están viendo de otros países, y es una introducción acerca de lo que fue las paredes abdominales en la Argentina. Desde el año 1971 hubo dos cirujanos que se dedicaron exclusivamente al desarrollo de esta patología, transformándola en una escuela de paredes abdominales, y estos fueron el doctor Jorge Barrueta Beña y su discípulo, el doctor León Ersage. Las eventuraciones complejas incluyen las de gran tamaño, las recidivadas, las incarceradas con pérdida del domicilio y las catastróficas con defectos mayores a los 12 centímetros. En cuanto a la etiología de las eventraciones, participan factores tácticos y técnicos que son totalmente dependientes del cirujano y factores biológicos e inmunitarios que dependen de la respuesta inmunitaria del paciente. Bueno, los pacientes se los ven desde el punto de la biología como organismos autopoyéticos. ¿Esto qué significa? Que van a responder frente a los que se les hace. Entonces, para saber cómo es la respuesta de estos pacientes frente a la infección y la cicatrización, el doctor Leonard Sage creó lo que se llama la ventana cutánea modificada de Rebuck en el año 1983. Con esta ventana se podía medir la inmunidad del paciente, y el macrófago es la célula responsable de la inmunidad innata en estos organismos vivos. El aumento de los macrófagos mejora la respuesta cicatrizal. Entonces, cuando se hacía el recuento, si estos valores dan mayor al 40%, estos pacientes se pueden operar sin problemas. Si los valores dan menor al 10%, lo que se hace es prepararlos durante un mes con una dieta hiperproteica, hipograsa y normocalórica, y luego de un mes se van a poder operar. Este caso es el más grande que tuvimos. El colgajo dermograso de esta paciente pesaba 25 kilogramos. Todas las vísceras están por debajo de las rodillas. Se hicieron tácticas quirúrgicas como para poder resolver este problema de 25 años de evolución.
La ruptura de la pared del abdomen es una enfermedad respiratoria, de modo que si estos pacientes no se operan, pueden llegar a problemas gravísimos. Bueno, ¿cómo explicamos esto? La explicación fundamental la vemos en este dibujo, donde podemos ver que hay una diferencia entre el contenido y el continente abdominal. Entonces, cuando se rompe la pared a medida de que las vísceras van saliendo para afuera, el abdomen se achica en su volumen. Entonces, no solamente hay que reparar un orificio, sino que hay que crear una cavidad como para poder reintroducir todas las vísceras. Para poder disminuir la tensión de la pared del abdomen, existen 4 recursos. Tenemos 2 preoperatorios, que son el neumoperitoneo progresivo y el uso de la toxina botulínica tipo A, y 2 intraoperatorios, que son las descargas y el uso de las mallas. Entonces, vamos a hablar del neumoperitoneo. El neumoperitoneo fue descrito en el año 1940 por un cirujano argentino, que fue el doctor Iván Goñi Moreno, durante el curso del 12 Congreso Argentino de Cirugía. A partir de ese momento, todos esos casos con pérdida del domicilio se consideraban inoperables y se pudieron resolver gracias al neumoperitoneo progresivo. ¿Cuáles son las funciones del neumoperitoneo? Aumenta la inmunidad, estira las paredes del abdomen, normaliza la respiración y permite la reintroducción de las vísceras. ¿Cómo se realiza? Bueno, se van a utilizar 2 frascos bitubulados, uno con iodopovidona solución, el otro está vacío, están interconectados por un drenaje, y el que tiene iodopovidona está conectado a una pera de Richardson. Si no tuviéramos una pera de Richardson, se utiliza un manómetro de estos que se utilizan las peritas para tomar la presión. Entonces, el frasco vacío va a ir conectado por una guía de suero al catéter para vía central que se va a colocar en el paciente. Se va a insuflar con la pera de Richardson, el líquido pasa al frasco vacío y el aire del frasco vacío va a pasar al paciente. Bueno, este es el caso de la paciente con los 25 kilogramos del colgajo. El neumoperitoneo se realiza en la fosa ilíaca izquierda, en la intersección con la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior. En nuestra experiencia, lo menos que se pusieron fueron 12 litros en un paciente en una sola tarde, donde había que hacer una disección neumática para poder operarlo al día siguiente. Y lo más que se colocaron fueron 105 litros en esta paciente con el colgajo de 25 kilogramos durante 5 semanas de preoperatorio. Bueno, este es el doctor Tomás Ibarra Hurtado. Él es un cirujano plástico que vive en vive en México. Él es el creador de la técnica de la infiltración de la toxina botulínica tipo A. Yo tuve el privilegio de conocerlo en Madrid en el año 2018, cuando le dieron un premio, que es la medalla de oro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias, por su trabajo de la toxina botulínica. Su trabajo es una publicación que él hizo en el año 2009. ¿En qué consiste la infiltración de la toxina botulínica? Consiste en infiltrar los músculos laterales de la pared del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. ¿Cómo hizo la primera vez? Utilizó guía electromiográfica. Entonces buscó los puntos donde había mayor actividad eléctrica y encontró 5 puntos del lado izquierdo y 5 puntos del lado derecho. Otra de las técnicas que se pueden utilizar es guía ecográfica o la técnica con relaciones anatómicas, que es la que nosotros utilizamos en nuestro hospital Pirovano. ¿En qué consiste la técnica con relaciones anatómicas? Esta es la pared lateral del abdomen.
¿sí? Aquí podemos ver el músculo recto está a esta altura porque está desplazado por la gran eventración. Entonces se van a trazar 3 líneas verticales, la línea axilar media, línea axilar anterior, línea medio clavicular y 2 líneas transversales, la del reborde costal y la del nivel de la cresta ilíaca. Entonces, entre la línea axilar media y la anterior se colocan 2 puntos. Entre la línea axilar anterior y la medio clavicular se colocan 3 puntos. Finalmente, quedan 5 puntos del lado derecho y 5 puntos del lado izquierdo. ¿Cuáles son las funciones de la toxina botulínica? Lo que va a producir es una parálisis flácida temporal, una reducción de las fuerzas que tienden a separar, una disminución del tamaño del defecto. Va a permitir que los músculos se elonguen y también hay una disminución del espesor como consecuencia de la elongación de los músculos. Y hay un aumento del diámetro transverso de la cavidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si este paciente es necesario hacerle un tratamiento preoperatorio antes de la cirugía? Entonces, para esto lo que tenemos es el índice de Tanaka. Lo que hizo el doctor Tanaka es, como vemos en este dibujo, es la relación volumétrica entre el saco de la eventración y la pared del abdomen. Entonces aquí tenemos un corte axial y aquí un corte coronal. Y vemos que se están tomando los diferentes diámetros. Tanaka publicó en el año 2009 un trabajo donde dice que la tomografía axial computada es el mayor registro iconográfico para poder calcular estos diámetros y obtener el índice de Tanaka. Entonces, ¿cómo se obtiene este índice? Podemos ver que tenemos una tomografía, entonces un corte axial, y vamos a ver el volumen del saco. Entonces se toman 3 diámetros, el diámetro transverso, el diámetro anteroposterior y el diámetro longitudinal. Estos 3 diámetros se van a multiplicar por un valor constante que es 0,52 y esto nos va a dar un valor que es igual a 2.249 centímetros cúbicos. Este es el volumen del saco. Para obtener el volumen de la cavidad también se obtienen 3 diámetros. Entonces tenemos en un corte axial el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior, y en un corte coronal el diámetro longitudinal que se extiende desde el diafragma hasta el coxis. Estos 3 diámetros se multiplican por 0,52 y nos da un valor de 8.995 centímetros cúbicos. Entonces, ¿a qué es igual el índice de Tanaka? Al volumen del saco dividido el volumen de la cavidad. Esto nos da un valor de 0,25, que al multiplicarlo por 100 da un número entero, que es 25, y esto queda en porcentaje. Entonces, el índice de Tanaka es el 25%. A partir de este valor, entonces, en los pacientes, si los valores dan menor al 25%, no van a requerir de un tratamiento preoperatorio. Y si dan mayor al 25%, entonces sí requieren de tratamiento preoperatorio. ¿Cuáles son las opciones? Son la toxina botulínica, que se hace en forma ambulatoria, o el neumoperitoneo progresivo, que se hace en forma, o sea, se interna al paciente, o tenemos el neumoperitoneo abreviado, que es una combinación de los dos, y es la toxina botulínica más neumoperitoneo, y esto se realiza cuando el Tanaka da muy elevado. Bueno, ¿cómo se prepara la toxina botulínica tipo A? Viene en frascos de 100 unidades. Y para estos casos se utilizan 100 unidades para el lado derecho y 100 unidades para el lado izquierdo. Cada frasco se va a preparar con 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Esta es una paciente, el caso que les voy a presentar, cortesía de la doctora Quintana, que es nuestra jefa del sector de paredes abdominales de nuestro querido Hospital Pirovano.
Aquí vemos que se la marcó con la técnica de relaciones anatómicas, se marcaron los 5 puntos, en este caso están invertidos. Si recuerdan el dibujo anterior, eran 2 puntos y 3 puntos. En este caso son 3 puntos y 2 puntos. Y también, como el Tanaka dio muy elevado, se va a hacer un neumoperitoneo abreviado, o sea, una combinación de toxina botulínica y neumoperitoneo progresivo. Y en este caso, el neumoperitoneo se va a realizar en el punto de Palmer, para lo cual se coloca un catéter para vía central, en este caso con doble lumen. Una vez que tenemos los puntos, se colocan las agujas 58. Estas agujas, antes de colocarlas en el tomógrafo, se le hace una tomografía para poder ver cuál es la distancia entre la piel y los músculos. Recuerden que esto tiene que atravesar la pared, el tejido celular subcutáneo, y atravesar los 3 músculos con sus aponeurosis, que son oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Entonces, en cada aguja se van a colocar, o sea, en cada punto, 2 centímetros cúbicos de toxina botulínica, o sea, 20 unidades. 20 unidades por 5 puntos nos da 100 unidades del lado derecho y 100 unidades del lado izquierdo. Esta es una tomografía pretoxina y esta es una posttoxina. Estas se las traje para que puedan ver la diferencia. Antes de la toxina vemos que el músculo es corto y ancho. Y luego de la toxina podemos ver, como dije antes, las funciones. Hay una elongación del músculo de la pared lateral, hay una disminución del ancho del músculo y hay un aumento del diámetro transverso de la cavidad del abdomen. En este caso, se decidió hacer una técnica de Rives. La técnica de Rives consiste en colocar una malla retrorrectal intraveinal. Esta posición es la mejor posición para colocar una malla y se dice que es la gold estándar en cuanto a la ubicación de las mallas. ¿En qué consiste esta técnica? En separar la hoja posterior de la vaina del recto. Hay que separarla del músculo del recto para poder crear un espacio donde colocar la malla. Entonces vemos que las 2 hojas se separaron, se suturó en la línea media con un polipropileno calibre 0 con aguja CT. Nosotros, cuando realizamos las plásticas, siempre utilizamos polipropileno calibre 0 con aguja CT. Entonces luego, aquí podemos ver que se reforzó la pared con una malla de polipropileno y también se fijó con puntos de polipropileno. Recuerden que la hoja posterior es el plano principal, es la cincha abdominal, ¿sí? Es el músculo de la respiración, por eso es el que hay que reforzar. Y finalmente aquí tenemos la última parte donde se suturan las 2 hojas anteriores del oblicuo mayor, que por consecuencia va a traer a los 2 músculos rectos al centro. Finalmente, luego se va a cerrar el tejido celular subcutáneo y la piel. Bueno, las descargas. Las descargas es uno de los recursos intraoperatorios. ¿Cuáles son los objetivos de las descargas? Se utilizan para aumentar el volumen de la cavidad, para disminuir la tensión de las paredes y para retornar los músculos a sus posiciones originales. Bueno, de acuerdo a la topografía, o sea, a la ubicación, tenemos descargas medianas, laterales y combinadas. ¿Sí? Yo voy a hablar sobre las combinadas, que es la técnica de Albanese. La técnica de Albanese fue creada por el doctor Alfonso Albanese, fue un cirujano, anatomista e investigador argentino, quien crea esta técnica en los años 50.
y la publicó en el año 1951. Hoy día sigue teniendo vigencia, sí, sobre todo se utiliza en nuestro país y no es tan conocida en el exterior. El doctor Alfonso Albanese, nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo en nuestro hospital pirobano casi 50 años después de haber creado esta técnica, en el año 98, a sus 94 años, como lo vemos aquí, operando su propia técnica junto al doctor Leonard Sage. ¿En qué consiste la técnica de Albanese? Son 3 descargas completas. Y esta técnica tiene variantes. Se pueden realizar estas 3 descargas más una malla de polipropileno que se coloca en el espacio preperitoneal, o se puede también utilizar como solamente la primera descarga sola, o combinar la primera y la tercera descarga. Todas estas diferencias, o sea, el cirujano las va a elegir de acuerdo al biotipo del paciente y a las características y al tamaño de la patología. ¿Cuáles son las ventajas? Es que se puede utilizar para eventraciones sifoumbilicales y sifopubianas, permite liberar todas las tensiones de los músculos y cerrar eventraciones de hasta 30 centímetros de diámetro. ¿Y cuál es el resultado final? Es que va a respetar la anatomía y la función de la pared, y también algo que es fundamental es que recupera la función respiratoria, que es el problema que tienen estos pacientes. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la técnica? Como dije, son 3 descargas. La primera descarga se va a realizar, aquí tenemos el oblicuo mayor. Entonces se va a realizar desde el sifoides por encima del reborde costal en forma elíptica hasta la espina ilíaca anterosuperior, tanto de un lado como del otro. Luego vamos a disecar, ¿sí?, la cara posterior para poder encontrarnos, ¿sí?, con el oblicuo menor. En el oblicuo menor, en su borde externo, se va a realizar la segunda incisión de descarga, como vemos aquí. Y vemos que aquí se está asomando el borde externo del músculo recto. El cirujano coloca su mano por detrás de la cara posterior del músculo recto para separarlo de la hoja posterior de la vaina de los rectos. Y luego va a llevar sus dedos al borde interno del músculo recto para separar la hoja anterior de la hoja posterior que envuelve a los músculos, y va a coincidir también con el anillo de la eventración. Entonces, aquí tenemos la tercera incisión de descarga, ¿sí?, separando las 2 hojas, anterior y posterior, a nivel del anillo de la eventración. Luego hay que hacer las 3 suturas para reconstruir, ¿sí?, lo que, digamos, en cierta forma se deshizo. Entonces, vamos a tener la primera sutura que se realiza entre las 2 hojas posteriores, ¿sí?, de las vainas de los rectos. Si recuerdan lo que dije antes, esta es la principal, la hoja posterior es la cincha abdominal, el músculo de la respiración. Entonces, este plano es fundamental en su cierre. Luego tenemos la segunda sutura que se va a realizar sobre las 2 hojas anteriores del oblicuo mayor y va a arrastrar a los 2 músculos rectos al centro. Y la tercera sutura va a tomar el borde interno del oblicuo mayor, donde caiga sobre el borde externo del oblicuo menor. Finalmente lo que queda es un escudo central y elástico con 2 zonas de expansión. Bueno, el uso de mallas ha crecido exponencialmente. Hoy día no se hace, o sea, no se opera un paciente si no se le coloca una malla. Pero junto con esto también han crecido las complicaciones y no nos olvidemos que las mallas tienen morbilidad propia. Bueno, algo que es fundamental para cuando vamos a usar mallas es el decálogo de mallas que fue descrito por el doctor Leonard Sage y consiste en 10 puntos, que son:
Primero, la asepsia integral. Esto significa que cada vez que vamos a utilizar una malla de polipropileno o de poliglactina o mallas separadoras de tejidos, la que sea, se deben cambiar los guantes. Debemos colocar segundos campos nuevos, un campo podálico nuevo, tener separada una tijera de mallo para recortar la malla y que ésta no haya sido utilizada. La prótesis debe ser de calidad reconocida, sobre todo aquí en Argentina, donde hay tantos tipos de mallas y en vez de valorarlas por la calidad, la valoran por el precio. Entonces, el tamaño también debe ser mayor al de la brecha. La sutura debe ser del mismo material que la malla. Nosotros siempre utilizamos polipropileno cuando utilizamos mallas de polipropileno. No utilizamos suturas de reabsorción lenta. El emplazamiento debe ser profundo. El ideal es que sea profundo. La protección visceral es fundamental. No se puede colocar una malla de polipropileno en contacto con las vísceras. El anclaje debe ser a estructuras firmes. La fijación debe ser a distancia. Debe ser a una tensión normal y fundamentalmente también evitar que la malla tenga pliegues y arrugas. Bueno, en cuanto a la ubicación de las mallas, el doctor Usher fue quien introdujo el polipropileno. Sí, él en los años 50 introduce el polipropileno, también fue el primero que realizó una técnica con doble malla en el año 79. Bueno, este es un gráfico para poder explicar dónde se pueden ubicar las mallas. Entonces tenemos aquí los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso con sus aponeurosis. Aquí tenemos los dos músculos rectos. Entonces las aponeurosis se desdoblan y van a formar la hoja anterior y la hoja posterior. Y tenemos por la parte superior, tenemos la piel y el tejido celular subcutáneo. Sí, el primer plano que aparece es el supraaponeurótico. Es uno de los planos donde se puede ubicar una malla. En este caso, sí, se la denomina técnica de Chevrel, si se la hace en la forma como luego lo voy a explicar. También hay mallas que se pueden colocar entre los bordes de los rectos, ¿sí? Entre los bordes del defecto sería en este caso. Tenemos también la malla, como expliqué en la técnica de Rives, que es retrorectal intravainal. Este es entonces, como dije antes, el mejor espacio para colocar una malla. Por eso se le dice que es el gold estándar. Aquí tenemos una malla preperitoneal, ¿sí? Este es el peritoneo. Y después tenemos las mallas, o sea que separadoras de tejido, que son las que se colocan en el espacio intraperitoneal. Con respecto a las mallas separadoras de tejidos, lo que voy a decir es que si bien estas mallas se fabrican con diferentes capas para proteger las vísceras, no quiere decir que esto resulte. ¿Por qué? Porque todas estas capas, excepto la del polipropileno, se reabsorben, a la larga se reabsorben y lo que queda es el polipropileno como una malla ligera de polipropileno en un 30%, con la posibilidad de que se adhiera a la víscera y que también se fistulice. Por eso, entonces, no es el ideal. Bueno, esta paciente prácticamente no tenía pared. Entonces, lo que se decidió hacer en este caso es una técnica de Chevrel. Para la técnica de Chevrel hay que utilizar, en este caso nosotros utilizamos una malla de polipropileno con titanio, que era una malla liviana. Pero lo que es fundamental es lo que tenemos que tener, que son 4 mililitros de adhesivo de fibrina, pero para poder utilizarlo en forma de spray. Y para esto tenemos que tener una guía con pulverizador. Y además un calentador con agitador magnético y un pedal de 2.0 bares.
Entonces esta es la paciente, vemos que ya se colocó la malla en el espacio supraponeurótico. Cuando se cierra va a quedar entonces supraponeurótico subcutáneo. Si esta paciente se la cerrara así, sí comienzan las complicaciones, o sea, hace seromas, abscesos, hematomas, ¿sí? Por eso este espacio no es el ideal. Esta es la última opción que se utiliza porque no hay otra opción, como en este caso que esta paciente no tenía pared. Entonces, lo que dije que tenemos que tener son 4 mililitros de adhesivo de fibrina. En este caso tenemos este calentador que se utiliza a 37 grados. Estos frascos están en la heladera. Antes de mezclarlos, y los vamos a calentar para que cuando mezclemos la mezcla sea la adecuada para poder utilizar. ¿Cómo lo preparamos? Preparamos el cloruro de calcio con trombina 500 si queremos un secador rápido, trombina 4 si queremos un secado lento. Y vamos a preparar la proteinina con el fibrinógeno. En esto, en la proteinina y el fibrinógeno, debemos tener especial atención. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno, al mezclarlo con la proteinina, es muy espeso. Por eso, este calentador tiene una opción que es la de un agitador magnético. Y el frasco, este frasco tiene un metal. Entonces, este metal va a girar y lo que va a hacer es, a través de este agitador, lograr que esto tenga la consistencia como si fuera de una miel. Entonces, recién ahí se va a poder cargar. Aquí vemos entonces que la instrumentadora aséptica está cargando el duplo jet, ya lo tiene preparado con este sistema que se está cargando las dos al mismo tiempo, la trombina 500, nosotros usamos secado rápido y el fibrinógeno. Bueno, la circulante ya para esto tuvo que haber preparado el pedal, este pedal va a ir conectado a un aire comprimido y también este pedal lo que tiene es, se mide en velocidad en bares. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la guía para spray con el pulverizador, que esto viene en forma estéril y lo tiene la instrumentadora séptica en su mesa. La fotografía la preparé así para que vean que este extremo es el que va a ir conectado al pedal, se lo tienen que dar a la circulante. Bueno, aquí ya tenemos preparado el duplo jet con el pulverizador y la guía para spray que va enroscada al pulverizador. Entonces, cuando se acciona el pedal y el cirujano acciona del émbolo, entonces en este pulverizador se mezcla la trombina, el fibrinógeno más la presión del aire comprimido hacen que esto salga como una lluvia fina, muy fina, y a mayor altura está la jeringa, mayor va a cubrir mayor cantidad de malla y de tejido celular subcutáneo. ¿Por qué es fundamental utilizar en esta técnica el sellador de fibrina, el adhesivo? Porque reduce la incidencia de hematomas, seromas, infecciones y algo que es fundamental es que favorece la cicatrización. Inmediatamente se va a cerrar el tejido celular subcutáneo y la piel. Y algo que es también fundamental es la curación. Eso lo realizamos nosotros, preparamos rollos embebidos en iodopovidona solución con fisiológico. ¿Por qué? Porque estos rollos cuando se secan, ¿sí? es algo que creó el doctor Ersage, estos se secan y quedan duros como si fuera un yeso. Entonces eso comprime la cavidad, o sea, hace que la malla se adhiera al espacio subcutáneo y al supraaponeurótico y que no haya estos espacios muertos. Se cubre con gasa, se coloca tela adhesiva en forma compresiva y esta curación no se toca por 5 días. Luego de pasados estos 5 días, ¿sí? Podemos ver aquí a la paciente que está en su primera consulta. Bueno, cuando tenemos estos pacientes gigantes, como esta paciente con el colgajo de 25 kilogramos, es imposible poder operarlos en una mesa de operaciones
por lo cual lo que nosotros utilizábamos era este arco balcánico. Es como un arco de fútbol, el cual lo protegemos con campos estériles, colocamos ganchos en la piel, ganchos en el arco y los atamos con drenajes. Para estas cirugías participan 2 equipos quirúrgicos con un cirujano, un ayudante y un instrumentador quirúrgico. Y aquí podemos ver que ya se hizo la resección, esta es una dermolipectomía, se llama alokelly. Bueno, algo que es fundamental en esta cirugía es esta maniobra. Aquí podemos ver que se están reintroduciendo las vísceras y algo que vemos aquí es que los cirujanos están sosteniendo las valvas del saco. El saco se debe conservar hasta el final, porque si a estos pacientes se cerrara a nivel del anillo, produciría un síndrome compartimental, o sea que este paciente haría una insuficiencia respiratoria. Entonces, al tener las valvas de saco, entonces se cierran, estos pacientes se cierran con las valvas del saco, para lo cual se va a ampliar la cavidad. En este caso se decidió hacer entonces una técnica de Albanese con las 3 descargas completas y se le colocó una malla de polipropileno en el espacio preperitoneal. Aquí podemos ver la malla colocada y las 3 descargas completas. Finalmente aquí vemos cómo se cerró la pared. Si recuerdan, eran 3 suturas. La primera sutura ya no la vemos porque es la principal, es la hoja posterior. Luego aquí vemos la segunda, que es la hoja anterior, que ya se cerró, y la tercera, borde del oblicuo mayor sobre el oblicuo menor. En estos casos siempre es fundamental dejar drenajes. En este caso se usó un hemosuctor y también es fundamental el cierre del tejido celular subcutáneo, porque lo que hay que evitar es justamente el seroma, y para eso entonces se hacen 2 planos. Se hace un plano profundo que se toma la aponeurosis con el tejido celular subcutáneo, y luego el plano superficial que se realiza en forma subcutánea del tejido celular subcutáneo, y luego la piel, en este caso se utilizaron ganchos. Bueno, llegamos a las conclusiones. Bueno, ¿cuáles son los pilares del éxito de la cirugía? Son 2, la experiencia del cirujano y la respuesta inmunitaria del paciente. En paredes abdominales hay una solución para cada caso. Por eso es fundamental especializarnos para poder trabajar con el cirujano juntos a la par. Hoy día, sí, la cirugía de paredes abdominales es una especialidad. Sí, ya ha dejado de ser la cirugía para el residente de primer año o para la instrumentadora que recién comienza. Sí, está recontra súper especializada. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé por si quieren consultar, y quería compartir con ustedes el banner del 5º Congreso Argentino de la Cirugía de Pared Abdominal, que se va a realizar aquí en Buenos Aires el año que viene, entre el 16 al 18 de mayo, en el Hotel Libertador de Buenos Aires. El doctor Carlos Medan, que es el presidente de la Asociación de Hernias de Argentina, él me ha convocado para que yo organice, ¿sí?, dentro del marco de este congreso, ¿sí?, el curso para instrumentadores quirúrgicos. ¿Sí? O sea que vamos a tener un día exclusivo para nosotros cuando ellos tengan el precongreso, que va a ser exclusivamente de paredes abdominales. O sea, el temario va a ser todo de paredes abdominales. Bueno, así que los espero. Yo les dejo mi mail para aquellos que se dediquen a paredes abdominales y quieran participar. Bueno, me escriban y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, para mí fue un placer. Gracias.
Muchísimas gracias, Elizabeth, la verdad, excelente, excelente disertación. Y volviendo al flyer del Congreso, no sé si lo querés volver a compartir, tenemos un sorteo, que es lo que indicó mi colega Lautaro en un principio. ¿Querés hacer la pregunta o querés que la hagamos nosotros? Se va a sortear una beca, les contamos, se va a sortear una beca, gracias a Elizabeth y al doctor también, eh, para un lugar en este congreso. ¿Nos quisieras compartir otra vez el flyer en la pantalla? Ah, bueno, a ver. Así que bueno, si prestaran atención, que justamente estuvo bastante entretenido, bastante completo, vamos a proceder a una pregunta para este lugar, para esta beca. Ahí. Ahí está, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, tenemos la pregunta. Ustedes van a escribir la respuesta por chat. La primera persona que conteste correctamente se va a ganar este lugar. Después le vamos a pedir el mail, los datos, y nos vamos a contactar justamente para que puedan asistir. Bueno, atención y tengan los dedos preparados. La pregunta es, ¿cuáles son los 4 recursos para disminuir la tensión de la pared del abdomen? Voy a repetir. ¿Cuáles son los 4 recursos para disminuir la tensión de la pared del abdomen? Dejen su respuesta en el chat. Y la primera persona que conteste correctamente. Si alguno de mis colegas que me quiera ayudar, ya hay varios que están Sí, respondiendo. me parece que la respuesta correcta fue 648, neumobritoneo, toxina, botulínica, descargas y malla. Es la correcta, ¿no, Eli? Sí, es la correcta. Muy bien. Abajo sigue Susi, neumobritoneo, botos, malla, descargas. Creo que la de Daniela Escalante es la correcta. A ver, vamos a ver Descargas quién con contestó primero. una 640, bueno, las dos 648, Daniela y Susana. Otra puso neumoperitoneo. Bueno, creo que las correctas son las de 648. La primera yo veo a Daniela Escalante, no sé si ustedes ven lo mismo que yo. La primera respuesta correcta es la de Daniela Escalante, neumoperitoneo, toxina botulínica, descargas y malla. Esa es la correcta. Daniela, ahí te va a estar escribiendo Meli para pedirte algunos datos y felicitaciones a todos por prestar atención a esta hermosa charla y felicitaciones, Daniela, porque te ganaste la beca para el Congreso. Daniela, por favor, déjanos por escrito ahora tu mail. Así nos contactamos con vos, por favor. Y Elizabeth, si querés volver a dejar tu contacto, porque en el chat nos vuelven a preguntar tus contactos. De todas maneras, si ahora quieren hacer alguna pregunta, ya las estuvieron haciendo, así que la licenciada ahora va a responder las preguntas que estuvieron haciendo en el chat, pero si quieren alguna información un poquito más específica, después, por supuesto, que le pueden escribir a este mail que deja como contacto. ¿Querés que arranquemos con las preguntas? Ah, por mí sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, voy con la primera. Algunas se fueron repitiendo, así que las resumo en una sola pregunta, ¿sí? La primera pregunta es, si el índice de Tamaca es igual a 25, ¿qué sucede? No O mayor sea, o menor, no igual. si es, entonces se hace toxina botulínica. Perfecto. Después, ¿podrías repetir las suturas utilizadas? Las suturas utilizadas o sea, digamos, para las plásticas siempre se utiliza nosotros. Hablamos de nosotros, nuestra experiencia, polipropileno calibre 0. Siempre de marca reconocida, ¿sí? Lo fundamental del polipropileno es que hay que probarlo. La resistencia, hay marcas que uno ya tira del polipropileno y se rompe, también es fundamental la aguja. Obviamente que como no podemos hablar de marcas, no voy a hablar.
pero si la sutura ya sea para un cierre anatómico, para fijar con las mallas, siempre es polipropileno. Hoy día van a escuchar las tendencias a utilizar suturas de reabsorción lenta, o sea que utilizan la polidioxanona, ¿sí? O también usan el poliéster. Pero bueno, nosotros utilizamos polipropileno cero, como nos enseñó el doctor Leonard Sage. O sea que la respuesta sería polipropileno 0, aguja ACT. Exacto. Perfecto. Perfecto. Tampoco, quería aclarar, tampoco polipropileno 1, porque hay muchos que usan polipropileno 1. O sea, que sea de mayor calibre, no significa que con eso le va a asegurar de que no recidive, no pasa por ese lado, sino que pasa justamente por la técnica, por lo que se haga, no pasa por el calibre de la sutura, porque recidivas con calibres 1. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después, con respecto a la toxina botulínica, preguntan si puede tener algún efecto adverso. Efectos adversos, en nuestra experiencia no conozco. No sé de otros que están por ahí más dedicados al tema, pero en nuestra experiencia no. Perfecto. Y después, ¿por qué se realiza el cambio de guantes antes de colocar la malla? Bueno, porque justamente siempre que se usan prótesis, ¿sí? Siempre es es clave cambiarse los guantes por el tema de la infección, ¿sí? Ustedes piensen que sí, es una de las posibilidades que puede infectarse la malla. Entonces tenemos que buscar recursos para evitar eso. Uno de los recursos es eso, el cambiarnos los guantes, el poner campos nuevos, ¿sí? Yo pongo un campo podálico y pongo segundos campos nuevos, ¿sí? Bueno, eso es fundamental. Y si recuerdan, es el primer punto del decálogo, o sea que es importantísimo, ¿sí? Más que, sobre todo para nosotros, porque es nuestra función. Es la función del instrumentador quirúrgico. Y cuando le decimos, doctor, hay que cambiarse los guantes, no, dame la malla así, no, dame la malla así, no, se cambia los guantes. Hasta que no se cambian los guantes, no le doy la malla. Sí, es así. Y sumado a esta pregunta, consultan si qué pasa cuando la pared abdominal presenta signos de infección. Bueno, cuando la pared presenta, nosotros que trabajábamos con el doctor Ersage, el doctor Ersage por 40 años se dedicó a inmunidad, ¿sí? Dentro de la inmunidad, o sea que es como responden los pacientes frente a lo que dije, a las cirugías y todo, entonces se utilizaba la sacarosa, ¿sí? El azúcar común. O sea, hay muchos pacientes que los curaba con el azúcar. Inclusive tenía diferentes preparaciones. Tenía una pasta, tenía una melaza, o tenía una melaza que la preparaba con polietilenglicol 400 y eugenol, que con ese líquido él ponía en la cavidad que estaba infectada, la dejaba 15 minutos y mataba todas las bacterias, ¿sí? No quedaban todas las bacterias, y luego volvía a cerrar la pared. Él lo resolvía con eso. Jamás tuvo que sacar una malla, jamás, que estuviera infectada, ¿sí? Ahora que hablan de mallas infectadas, sí escuchan que se utilizan mallas de PTF, que es el politetrafluoretileno expandido. Esa es una malla que es carísima, cuesta 8 veces más que un polipropileno, y hay cirujanos que por ahí la utilizan porque esta malla puede estar en contacto con las vísceras. Si esa malla es muy lábil y se infecta, por ejemplo, esa malla sí hay que sacarla sí o sí, no se la puede dejar en el paciente. ¿Y cuál es el tiempo de recuperación aproximadamente de los pacientes? De recuperación. Bueno, Sí. ese sería todo otro capítulo para hablar,
pero les voy a contar un poco cómo era nuestra experiencia con el doctor Ersage. El doctor Ersage operaba a sus pacientes, por ejemplo, las hernias las operaba con anestesia local, y cuando finalizaba la cirugía, el paciente se levantaba e inmediatamente salía caminando, sin indicación de reposo ni resguardo postoperatorio. ¿Por qué tenía entonces este criterio, esta forma de trabajar con los pacientes? Porque justamente lo que hace que la tensión de la pared y el paciente se ponga en movimiento es mucho más rápido la recuperación. Todo lo contrario de cuando escuchan al médico que le dicen que por un mes lo operan y no haga nada. Al contrario, el doctor lo que hacía era inmediatamente mandarlos a caminar. Y en los casos de estas eventraciones, nosotros teníamos un anestesiólogo, el doctor Llanes, que trabajaba con nosotros, que él hacía anestesias combinadas, lo que significa que estas anestesias eran con anestesia peridural más raquidia con colocación de catéter. Entonces el paciente estaba despierto, ¿sí? Entonces se podía manejar, cerrar la pared de manera que a una tensión normal, porque el paciente estaba respirando, y entonces estos pacientes ya no tenían que ir más a terapia intensiva, sino que iban directamente a la sala. Entonces, al estar en la sala, la recuperación era mucho más rápida e inclusive, en cuanto podía, los ponía a caminar. Por eso mismo de lo que les dije antes, porque entonces la pared se pone en tensión, la cicatrización es mucho más rápida. Esto significa que las fibras de colágeno se ordenan, ¿sí? Se ponen todas paralelas, tiran, y entonces la cicatrización es más rápida. No sé si quedó claro. Sí, y una pregunta más, no sé si alguno también, Paola o Lautaro también quieren hacer alguna pregunta, pero acá en el chat encuentro que dice, si podrías explicar nuevamente, por favor, que al finalizar se colocaban compresas con solución y qué más. Sí, iodopovidona solución y fisiológico, ¿sí? Para no utilizar la iodopovidona solución pura, hacíamos con fisiológico. Entonces los exprimíamos bien, esos rollos se exprimen bien, se enrollan bien compactos, ¿sí? Con gasas dobles, y después se ponen encima de la cavidad. Entonces eso cuando se seca queda como un yeso, ¿sí? Bien duro. Entonces ayuda a que comprima. O sea, el objetivo es que la malla se adhiera al espacio supraponeurótico, ¿sí? Y subcutáneo. Entonces, por eso se lo cubre con gasas y se pone la tela adhesiva bien compresiva, ¿sí? Que eso ya hace a modo de esa curación, ya es como si tuviera una faja. No sería necesaria la faja para esos 5 días, pero igual se le pone la faja y a los 5 días esta curación se la retira. Y sigue utilizando la faja durante un mes. El creador de esta técnica, que era el doctor Gebrel, si yo tuve la oportunidad de estar en su hospital, él lo que hacía es dejaba por más tiempo la faja, ¿sí? Por 3 meses, y le ponía esas fajas como se usan para cirugía plástica, que agarran las piernas y el abdomen. Bueno, utilizaba esas fajas. Perfecto, Bien. Elizabeth. Te Bueno, hago, muy si querés, clara, Eli. la última pregunta, que fue bastante. Es si se pueden reesterilizar las mallas. Bueno, linda pregunta. Buena Justamente pregunta. sí, muy buena pregunta. Bueno, justamente yo nosotros, les voy a ser sincero, o sea, en nuestro hospital siempre se reesterilizaron en óxido de etileno, ¿sí? Se reesterilizaban las mallas. Yo estuve en la planta y se hacían así, y se hacen en todos lados así. Después, a raíz de que yo estuve ahora en un congreso que me invitaron, un congreso internacional en Lima, para instrumentar, en realidad es para enfermería, porque allá los enfermeros son instrumentadores, y tuve que hablar sobre mallas. Entonces,
obviamente que en el exterior no se reesterilizan mallas. En lo que sé que en México sí, ellos tienen una ley, no es una ley, es algo como que dice que ellos pueden reesterilizar las mallas y lo hacen en óxido de etileno. Inclusive hay un trabajo en el libro del doctor Vallagoitía González sobre hernias, habla sobre esto de reesterilización de mallas. Si lo pueden conseguir, no sé si están en internet. Yo tengo los libros originales. Bueno, les cuento nosotros, entonces yo después, ¿qué pasó? Me pasé a la guardia. En la guardia me dijeron, no se reesterilizan las mallas, se usa una malla y se tira. Pero ¿por qué tantos años reesterilicé mallas? Bueno, hasta que finalmente investigando encontré de que hay, según lo que dice ¿cómo es? Lo que... La ANMAT, no sé si querés decir la Eso, la ANMAT. ANMAT, eso, no me salía la AMA, pero no es la AMA. No, La ANMAT. ANMAT dice, con respecto a las mallas, hay una publicación porque con respecto a una malla de polipropileno no sé si la escucharon, que es el PHSE, parece que se reesterilizaba y bueno, hicieron como una aclaración diciendo que esa malla no se puede reesterilizar porque tiene varias capas, pero la malla de polipropileno de 30 por 30 se puede reesterilizar con la condición de que si esa malla se abre y no se utilizó, una vez sola se puede reesterilizar a 121 grados durante 20 minutos, ¿sí? En calor húmedo. Es la única opción para poder reesterilizarla. Entonces, con ese criterio, cuando nosotros organizamos un viaje, por esto de que operábamos hernias con local y los pacientes se iban caminando, entonces organizamos un viaje al norte, en Formosa, en un pueblito llamado San Martín II, donde operamos en 4 días 83 pacientes. Entonces necesitábamos preparar mallas, no teníamos dinero para comprar 80 mallas, aunque a todas no se le iba a hacer colocar malla. Entonces lo que hicimos fue esto, lo de abrir una malla nueva sin tocar, con guantes, todo ¿sí? En forma estéril, y las preparamos de acuerdo a cada técnica y las reesterilizamos. Yo creo que voy a meter mi bocadillo. Yo vengo de la época de Eli también, que reesterilizábamos el retazo que quedaba para el paciente que no la podía comprar. Pero hoy por hoy los médicos por suerte tomaron conciencia de esto, del sticker, el famoso sticker que viene en la malla, que va para ese paciente. Por eso por suerte ahora no tenemos que reesterilizar las mallas, porque el paciente tiene derecho a su malla y que sea esterilizado por única vez. Por eso nosotros como instrumentadores quirúrgicos tenemos que hacer estas capacitaciones continuas y leer todo el packaging, porque en el packaging te dice solo uso. Por más que el médico te diga, guárdamelo, yo lo reesterilizo, es de único uso. Y gracias a Dios cada vez, creo, no sé, puede ser que haya algún lugar que la reesterilice, con esto de que se cubren legalmente, en el parte quirúrgico va el sticker o sea, el sticker de la malla que se le colocó al paciente. Es un único código. Así que bueno, celebro que pase eso. Perfecto. Bueno, Eli, la verdad que es un placer escucharte. Sí. Antes de que yo te aclaro esto, hay mallas donde dicen que no es recomendable la reesterilización, pero está la salvedad y ellos lo ponen, que lo que yo expliqué lo dice ahí en la malla, ¿eh? No es que yo lo inventé. Bueno, por eso hay que leer el packaging. Pero lo dice en el packaging en el prospecto de la malla lo dice, que podés, lo que yo expliqué recién, que se puede hacer una sola vez, clave a 121 grados, 20 minutos, si la malla no se utilizó. O sea, lo dice claro, el pero packaging. ¿qué pasa? Está bien, yo te entiendo a vos. Yo me opero y quedó un pedacito. Y vos mañana vas, te operás y te operás con la misma malla que me pusieron también un pedazo. ¿Cómo haces con el código? No me entendiste. La malla, o sea, se puede reesterilizar. La prótesis, hablemos de prótesis. Bueno, la prótesis se puede reesterilizar si vos la abrís sin haber sido utilizada,
Vos la abriste, Ah, no se utilizó en nadie, está. no se Igual, utilizó bueno. en nadie, se abrió la malla nueva. Entonces vos con eso tenés la posibilidad de preparar, si yo que estoy especializada, de una malla de 30 por 30, preparo 8 Lichtenstein, ¿entendés? Entonces después los reesterilizo y esto se puede utilizar, cada uno tiene su Lichtenstein nuevo, ¿entendés? Bueno, yo también estoy en quirófano y por suerte no las mandamos a El- esterilizar, a reesterilizar, pero entiendo también que quizás hay gente que no tiene o no sé bien cómo es. Hoy por hoy legalmente el paciente tiene derecho a tener su material. Sí, sí. Obvio, perfecto. Eli, Bueno. bueno, te agradecemos mucho.